Kailas. Esa es la razón de que hayamos llegado hasta Simikot, una pequeña aldea situada al noroeste de Nepal, para emprender un viaje muy especial, casi un peregrinaje al corazón de Asia Central. Nuestro objetivo es buscar esa montaña que Eduardo Martínez de Pisón, uno de los más prestigiosos geógrafos, explicaba en clase. Poco podía imaginar nuestro amigo, al que tantas veces hemos pedido su experta opinión en nuestras expediciones, que un día él sería el protagonista de una de ellas. En una ocasión nos dejó un libro sobre un monje cartógrafo, con una frase subrayada: "Mi monasterio es en realidad el mundo". Ese día comprendimos que su aula era en realidad el mundo y que un día vendríamos al Kailas. Porque la aventura es, antes que nada, afán de conocimiento y el estímulo de la imaginación. Sí. ¿Cómo se puede saber que las rocas esas son realmente las más antiguas? Nos hemos propuesto remontar uno de los ríos que nace a los pies del Kailas y llegar hasta la montaña sagrada para realizar la Kora, la circunvalación, del mismo modo que lo hacen los peregrinos, que a cientos llegan de los lugares más apartados del Tíbet, de Nepal y de la India. Sin embargo, el nuestro será un peregrinaje interior, un viaje de conocimiento de la mano de un racionalista estudioso que nos descubrirá, más allá de leyendas y mitos, una nueva forma de ver y comprender este paisaje y estas montañas que tanto amamos. Son realmente planos de falla que han sido excavados por el hielo cuando ha pasado aquí en la glaciación del Cuaternario, pero han quedado perfectos, ¿sí? Y entonces corresponden, todo este valle en realidad es un valle de falla que ha sido labrado por los glaciares, pero corresponden a la tectónica principal del levantamiento del Himalaya, puesto que los picos que están detrás son ya los del Gran Himalaya, que caen luego al Tíbet. Es lo que se llama la losa del Himalaya, la gran losa del Tíbet, que cabalga todo el conjunto. Y que es lo que ha hecho el abombamiento del Tíbet. Exactamente, ¿no? Y son las rocas más antiguas de toda la corteza de la India en este sector, que han cabalgado a las rocas más modernas que están en la zona baja del Nepal, en la zona media y baja del Nepal. Es decir, que se han levantado lo suficiente para que la corteza que estaba debajo haya montado por encima. Es decir, se ha roto de tal manera que una cosa que tenía que tener esta continuidad ha hecho esto y ha montado corteza sobre corteza. Y es lo que estamos viendo. Eso es lo que da el Himalaya, y luego el Tíbet a esa altitud verdaderamente increíble que se prolonga 5.000 metros durante 2.000 kilómetros por lo menos, ¿no? Qué fuerzas más impresionantes debieran mover. Sí. Eduardo no es la primera vez que se encuentra en el Himalaya. Es un experto conocedor y amante de la montaña que se enfrenta a casi todo con el rigor del científico y la pasión de un joven alpinista. Sin embargo, este es un viaje único para todos nosotros. Andar por el Himalaya, sin prisas, conviviendo con estas gentes, es algo más que un ejercicio deportivo. Supone vivir de una forma diferente a como lo hacemos en nuestra vida cotidiana, descubriendo el sentido de las cosas que nos rodean. Poca gente. Ahora, en este valle perdido de Nepal, somos peregrinos que han iniciado su camino. Alguien que ha emprendido una búsqueda, quizás para llenar un vacío que ansiamos colmar, que nos permita comprender este mundo que se mantiene al margen del mundo, que vive al ritmo que marcan los ciclos vitales en estas pequeñas aldeas a la sombra del Himalaya. Prácticamente, porque ahí he visto en el mapa que había un reguerito que debe de ser el nacimiento del Karnal. Nuestro amigo defiende la idea de que la fascinación que nos producen estos grandes espacios reside en la armonía de la naturaleza y en el sentimiento y el pensamiento con que respondemos. Y que el paisaje es un libro donde se puede leer la historia de un planeta dinámico, los acontecimientos geológicos que han modelado estas montañas antes de que el hombre estuviera en la Tierra y siguen haciéndolo hoy en día. Las formas de la montaña en muy diversos tipos, pero muchas veces es realmente la clave de toda la organización. De tal manera que tú ves que es armónico, pero la armonía no pasas de ahí, ¿no? No te deja ver quizá más.
Pero detrás hay una estructura que si tú lo miras con una cierta técnica, te permite ver que eso está organizado en un sistema geométrico. Entonces, lo divertido es que no hay caos, ¿no? No hay caos. El caos no es más que el orden que no ves. Seguimos ascendiendo por el valle del Umla Karnali hacia la frontera tibetana, a donde nos dirigimos a través de una larga senda de unos 60 kilómetros. Aunque este valle no ha sido abierto a los caminantes extranjeros hasta hace muy poco tiempo, sin embargo, ha sido muy transitado por los nativos que históricamente han mantenido relaciones con su vecino del norte, el Tíbet. En estos lugares, las economías de subsistencia siempre han dependido de los viajes, pero salvar la barrera geográfica más formidable del planeta es un duro trabajo. Y prueba de ello son los rebaños de cabras que, utilizadas como animales de carga, transportan en sus alforjas trigo y arroz hasta el Tíbet y regresan después cargadas con sal. Las familias nómadas suben al completo con sus rebaños, amparándose en los bosques y en las grandes rocas para pasar la noche, antes de reiniciar el camino al día siguiente. Continuamos por un camino cada vez más abrupto y alto. El terreno va transformándose, anticipando el árido paisaje tibetano. Los bosques se van difuminando alejados de los efectos benéficos del monzón y dan paso a sabinas y matorral de montaña, mientras la erosión abre profundas cárcavas. Las piedras Mani, con el habitual mantra grabado Om Mani Padme Hum, son pruebas de que nos dirigimos hacia un lugar sagrado. Un viaje, especialmente por estos paisajes libres, es una forma de vida y hasta un pensamiento en sí mismo. Algo que se hace tangible a nuestro paso a medida que ascendemos. El viajero es otro cuando regresa, porque ha vivido y adquirido experiencias intensas que nos cambian, que nos hacen más libres. Cada vez que respiramos, integramos el aire de esta tierra compartido por todas las criaturas. Compartimos todos los susurros, todos los suspiros, todos los gritos. Algún monasterio perdido en este valle también nos señala la inminente cercanía del país de las nieves. Mientras los ecos del mundo del que venimos aún resuenan en la cabeza, vamos adaptándonos a este paisaje, a estas gentes, a este ritmo de vida. Pero no sin brusquedades, como nos lo recuerdan las agujetas todos los días. El Tíbet siempre ha sido un país remoto e inaccesible, más que ninguna otra región habitada de la Tierra. Aunque hoy evidentemente las cosas han cambiado, la altiplanicie tibetana sigue siendo para los forasteros un lugar casi desconocido, donde la vida se hace particularmente dura. Poco a poco, vamos dejando atrás las últimas aldeas nepalíes. Nos sentimos observadores de este universo privilegiado. Nuestro destino es la última de ellas, Yari, desde donde alcanzaremos el collado de Nara a 4.580 metros. Al otro lado nos espera, ya muy cerca, el Tíbet. Esa tierra de misterio a la que alguien ha definido como una amplia llanura silenciosa, desnuda, bajo la fulgurante mirada de los cielos.
Este es un paisaje completamente glacial, con estas morrenazas, estas morrenas enormes. Aunque es un paisaje un tanto extraño porque tiene esa aridez que le quita el carácter de la otra parte del Nepal, ¿verdad? Con los rododendros y más selvático, más tropical. Y lo que es esa sabina, que es la sabina del Tíbet, que entra por todos estos lados. Esto es muy peculiar, ¿eh? Es un paisaje de transición, ¿no? Sí, sí, pero es fuerte, es estupendo. Y lo que son bonitos son las chimeneas de las hadas, esos pináculos que hay ahí, que se ha labrado la erosión en la morrena, y los ha ido destacando formando esos pináculos. Los hay en los Alpes, los hay también en la zona de Rombuk, en el Everest, son preciosos, pero son completamente típicos de las formaciones de las morrenas. La relación del hombre y la montaña es tan antigua como la propia humanidad. Pero en ningún otro lugar del planeta es tan visible como en el Himalaya. Cuando los porteadores atraviesan un collado, lanzan al aire sus ofrendas y nunca se olvidan de pedir la intercesión de sus dioses para que los proteja de los peligros del camino. Sin embargo, ni ellos pudieron proteger a los últimos guerrilleros Khampas tibetanos que se escondían en estos valles después de hostigar a las tropas chinas. Lentamente, iniciamos entre la niebla la última etapa en Nepal para ganar los más de 4.500 metros del collado Nara. La baja temperatura nos maltrata y la espesa niebla apenas nos deja un resquicio para orientarnos. A pesar de ello, alcanzamos el montículo de piedras y banderas de oración que indican el punto más alto. Y entonces se obra el milagro. Entre los jirones de niebla aparece el alma del Tíbet ante nuestros ojos. Pero la visión no dura mucho y el frío nos recuerda que debemos descender. Nos cruzamos con los rebaños de cabras que ya han efectuado su intercambio y ahora regresan buscando el abrigo de los acogedores bosques y fértiles valles nepalíes. Pero nosotros estamos entrando en el árido Tíbet por una de sus zonas más herméticas y profundas. Takalakot es la primera villa tibetana. Apenas un poblado cuartelero que con la desaparición de la guerrilla ha perdido importancia. Pero no hay muchos lugares en el planeta donde pueda observarse esta comunión entre un desierto implacable y las altas montañas. Un lugar donde se puede sentir la soledad y el silencio. Un espacio infinito. El agua es aquí ya un bien escaso. El desierto se extiende a nuestro derredor y la mole del Gurla Mandata, de 7.728 metros, se yergue a nuestro lado. Y el caminante, absorto, piensa en que ya está más cerca de su objetivo y en que, por muchas explicaciones que dé a sus alumnos, hay cosas que solo pueden entenderse estando aquí. Como el prodigioso contrasentido que supone que ahora, a más de 4.000 metros de altitud, estemos caminando sobre el fondo de un antiguo océano. Bueno, estas son las rocas del fondo del mar de Tetis. Esto es rocas ultrabásicas, rocas volcánicas del fondo del océano y además de la parte inferior del fondo del océano, con una gran cantidad de cristales. Es una maravilla tener esto en la mano. Sí, sí, denso. Es la corteza oceánica pinzada entre el Himalaya y el Transhimalaya, al lado del Gurla Mandata y al lado de los grandes lagos, el Kailas, etcétera, pinzada justamente en la zona que queda entre el Indo y el Yarlun Tsampo, es decir, el colmo. En efecto, aquí se encuentran dos extensos lagos, el Raksastal y el Manasarovar, cargados de simbolismos religiosos. Uno representa las fuerzas de las sombras, el otro, la consciencia suprema, el sol y la luna, los lagos, las montañas, hasta las piedras. Todo en este lugar es sagrado. No deja de ser una paradoja que de este desierto se alimenten corrientes de agua
como el Indo y el Yarlung, uno en cada dirección, que cambiarán la faz del subcontinente indio antes de desembocar en el océano. Familias enteras de peregrinos, desde ancianos a niños, acampan a las orillas del Manasarovar y con el molinillo de oración en la mano, emprenderán durante varios días su circunvalación. Este lago, según las leyendas creado por el dios Brahma, es el más sagrado del mundo. Por ello, los devotos piensan que bañándose en sus gélidas aguas, a 4.600 metros de altitud, pueden purificarse de los pecados, no solo de los cometidos, sino de los aún por cometer. Desde el pequeño monasterio del Pájaro, se puede observar el que ha sido calificado como paisaje más armonioso del mundo. Este paisaje es espléndido. Ahora pensar que hay estos grandes lagos aquí a 4.500 y pico metros de altitud entre el Himalaya y el Transhimalaya es verdaderamente un hecho insólito. Lo que pasa es que es un hundimiento, es decir, aunque están tan altos, están a 4.500 metros, es un hundimiento relativo respecto al Kailas, que tiene más de 7.000, y respecto al Gurla Mandata, que tiene más de 7.000. Entonces no han drenado y se han acumulado aquí las aguas como pequeños mares interiores. No me extraña que imponga, ¿no? Es decir, que hayan visto el carácter sagrado, ¿no? Claro, y además está también entre los grandes ríos, es decir, que están colgados en el interfluvio entre el Indo, el Sampo, el Karnal y Yesulei. Es decir, que también, igual que el Kailas, están justamente en el centro de la organización de los 4 ríos sagrados, ¿no? Sí, sí. Y por eso, claro, ellos mismos adquieren ese carácter sagrado. El Manasarovar es el lago de la luz, el otro es el lago de la sombra, el lago del día, el lago de la noche. Y por eso los peregrinos hacen también la cora, es decir, el recorrido alrededor en el sentido de las agujas del reloj. Hemos visto familias que los recorrían enteras y con todos sus bártulos ahí, a pasar varios días hasta que den la circunvalación completa del lago, ¿no? Igual que se da la circunvalación del Kailas. Es fácil entender por qué creen que esto es el centro del universo. Claro, es que en cierta medida es el centro de Asia, ¿no? El centro de las grandes ramificaciones de esta parte de Asia. Es el centro del universo, sí, de este universo. Hinduistas y budistas hicieron de una montaña ideal, el Meru, el centro de un universo rodeado por 7 anillos concéntricos de agua y tierra. El Kailas es su representación terrenal, el eje del mundo por excelencia. La montaña preciosa de hielo, el trono de los dioses. Pero la montaña más sagrada del mundo no solo concentra los deseos espirituales de buena parte de Asia, sino que simboliza también la geografía de una de las zonas más espectaculares del planeta. A nuestro alrededor, unos peregrinos caminan, otros se arrastran midiendo el sendero con su cuerpo. Muchos son budistas, algunos de la religión Bon, la religión tibetana anterior al budismo, y unos pocos hinduistas. Para cada uno, con sus especiales significados, esta tierra es igualmente un santuario. Pero además, estas montañas llevan escrito el misterio de la brutal colisión que levantaría hasta el cielo la cordillera más alta del planeta y elevaría al mismo tiempo el altiplano tibetano. Ahí están las rocas de la corteza oceánica del mar de Tetis, empujadas por la corteza de la India y cabalgando el Transhimalaya, cabalgando lo que era China, ¿no? Y entonces todos los materiales del Kailas, los conglomerados de origen volcánico, se han plegado en un gancho perfecto mientras le cabalga toda la corteza oceánica encima. El océano la corteza del océano está cabalgando el continente aquí. Es la clave del Himalaya y la clave del Tíbet. Ahí está, en ese trozo. Comenzamos la Cora, nuestra última etapa de este viaje iniciático al trono de los dioses. Piedras manis, banderas de oración y decenas de peregrinos indican que estamos en la Cora del Kailas. Nos cruzamos con ancianos, mujeres y niños.
Su vestimenta nos parece poco adecuada para ascender al Dol Malá, por encima de los 5.500 metros. Es posible que algunos no lleguen a regresar a las aldeas de las que partieron. Pero para ellos no cabe la menor duda. Están cumpliendo su anhelo más deseado y su gran esfuerzo parece merecerles la pena, porque, según sus creencias, allí arriba encontrarán la promesa de un renacimiento, de una nueva vida. Bueno, pues hemos entrado en el Transhimalaya, ahora ya estamos en el Kailas. Sí, claramente. Es un valle glaciar impresionante con esta alteza, estas morrenas. Realmente llama la atención, yo no creía que iba a ser tan grandioso. Tan abrupto aquello de allí. Tan abrupto y tan cortado respecto al surco de los lagos. Verdaderamente llama la atención, pero se ve que está muy estratificado, son todos los conglomerados del Kailas procedentes de la destrucción de los grandes volcanes que hubo cuando se acercó la placa de la India en el límite de la placa china o del borde de la corteza china. Es realmente impresionante porque son... Esto realmente es la escombrera, ¿no? Es la escombrera de los volcanes que hubo y que ya están completamente desaparecidos al norte del Kailas. Volcanes como el Fujiyama o volcanes de tamaños colosales, como los que puede haber ahora los más grandes de la Tierra, ¿no? Para que diera esta escombrera tan grande y luego se ha levantado hasta el tamaño del Kailas, hasta tener más de 7.000 metros de altitud. Y luego también es un paisaje simbólico, ya hemos entrado en la Cora, sí. Ya hemos entrado en el misterio de los hinduistas y de los tibetanos. En este primer día de la circunvalación de la montaña sagrada, todo reclama nuestra atención. Las rocas que nos hablan de un pasado geológicamente convulso, los monasterios mimetizados con el paisaje, los peregrinos que, independientemente de sus creencias y su lugar de origen, comparten su devoción por este lugar. En torno al gran poste con banderas de oración, dan vueltas rezando para alcanzar el camino de la perfección, el ansiado nirvana. Aquí, cientos de pequeños detalles adquieren significado. Desde los colores celestiales de las banderas que tienen impresas las oraciones, a las piedras que jalonan el camino. Pero nada llama más nuestra atención que las decenas de peregrinos que han decidido recorrer los 52 kilómetros del perímetro del Kailas, arrastrándose por el suelo. Se arrodillan para estirarse cuán largos son y hacen una marca en el suelo. Luego se levantan, avanzan hasta esa marca y vuelven a postrarse. Y así continuarán durante semanas para completar las más de 30.000 flexiones necesarias para realizar su peregrinación por encima de las rocas, el hielo y la nieve. Todo ello en torno a la más santa, misteriosa y atrayente de las montañas. Una pirámide remota y venerada que se eleva hasta los 6.714 metros de una cumbre inviolada y prohibida, colmada de aspectos simbólicos. Como la leyenda que vincula una de las hendiduras de la pared con un famoso abad Bon que quiso alcanzar la cumbre prohibida y se precipitó en el vacío, arañando la montaña en su caída. Comenzamos nuestro último día de ascensión sintiendo el corazón acelerado en las sienes y la falta de oxígeno en los pulmones debido a la altitud. Al tiempo, la montaña se torna más severa. El frío se hace intenso y algunos peregrinos mal equipados sufren para poder seguir ascendiendo. En este lugar se escenifica una inquietante ceremonia que simboliza el abandono de la vida. Aquí,
los devotos se despojan, dejándolos como ofrendas de algunos objetos de la vida que quieren dejar atrás. Zapatillas, abrigos, camisetas e incluso mechones de pelo o dientes están esparcidos por el suelo. Quizás confiar en la vida sea esto a la larga, hacer las paces con la muerte. Además, al fin y al cabo, para sus dueños, allí arriba, en el Dolmalá, se encuentra el renacimiento a una vida nueva. Pero nosotros, un poco más escépticos, no solo seguimos con las mismas viejas lesiones que cuando empezamos, sino que debemos esforzarnos para recorrer estos últimos metros que nos separan del Dolmalá. Los peregrinos lanzamos al aire caballitos de la felicidad, dando gracias por alcanzar este punto donde no solo se acaba la cuesta, sino que se renace como personas nuevas. Muy bien, muy bien. Casi 61 años y 5.500 metros. Nosotros también hemos alcanzado finalmente nuestra meta, y tampoco somos los mismos, porque es mucho lo que hemos aprendido. Sabemos algo más de la íntima relación entre los hombres y las montañas. Puede que el Kailas sí sea una montaña sagrada. ¡Al filo de lo imposible!